cuando nosotros disfrutamos el Día de Muertos, esta es una tradición viva. Vivimos esta tradición. Pues una cumbre del sincretismo, de nuestro pensamiento, que tiene que ver, me parece, el pensamiento prehispánico con los elementos de la naturaleza. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 28 de octubre de 2021 presentamos la emisión 52 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y de debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición festejamos el primer año de nuestro programa y esperamos estar con ustedes muchos más. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Adriana Pineda nos recuerda las elecciones de Luis Ignacio Lula y Dilma Rousseff, cuyos gobiernos dieron un giro progresista a la nación brasileña. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, esta vez dialogaremos sobre el paquete económico integrado por la Ley de Ingresos 2022, la Ley del Impuesto sobre la Renta para el mismo año y la miscelánea fiscal, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su aprobación. En la sección que ver, que escuchar, que leer, Víctor Hugo César, con motivo de la celebración del Día de Muertos, nos conduce al cine y nos invita a ver el documental Días de Muertos en la Sierra Norte de Puebla y la película Macario, basada en un cuento de Bruno B. Traven. Cerramos nuestro programa con la sección Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta ocasión conversaremos precisamente sobre ese Día de Muertos. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con Adriana Pineda para que nos platique de las elecciones de Luis Ignacio Lula y Dilma Rousseff. Adriana. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Queremos recordar que en los meses de octubre son las elecciones presidenciales de Brasil y, bueno, rememoramos cómo dos políticos emanados del Partido de los Trabajadores gobernaron este país de 2003 a 2016. Luis Ignacio Lula da Silva lo hizo en dos periodos continuos, de 2003 a 2010, y Dilma Rousseff de 2011 a 2016. Ella también fue reelecta, pero destituida en su segundo mandato. Para los brasileños, el periodo Lula es uno de los más positivos de su historia reciente, pues incorporó novedades en términos desarrollistas y redistributivos que mejoraron las condiciones de vida de los estratos más pobres de la sociedad. Con el paso del tiempo redefinió el modelo económico que traía Cardoso, el presidente brasileño anterior, a Lula. Fue un cambio significativo, pues amplió programas sociales y complementó los ingresos de las familias. El programa se llama Bolsa Familia al Frente. Fomentó el crédito dirigido a los segmentos de la base de la pirámide. Hizo confluir
hacia una propuesta desarrollista, una conjunción entre inversión y consumo. El resultado fue un fortalecimiento efectivo y la ampliación de un mercado de consumo de masas. Este nuevo impulso hizo que los grandes grupos económicos que no estaban volcados en el consumo interno lo hicieran, pero también apuntaló la exportación y a grandes proyectos de infraestructura. Impulsó la inversión privada y los fondos de subsidios públicos como de parte de los bancos públicos. Y todo esto pues contrastaría con el gobierno anterior. Lo que se vio, ¿no?, en los años de Lula fue una apuesta por el desarrollo, lo que decía de conjunción entre inversión y consumo. El gobierno de Lula bajó, pues disminuyó la desigualdad en Brasil, disminuyó la pobreza, fue muy importante, y aumentó el gasto social. También hubo un importante crecimiento real del salario mínimo de casi 25% en términos reales, descontada la inflación. Y bueno, pues Luis Ignacio Lula da Silva se volvió él una figura política sumamente importante. El Partido del Trabajo se vio envuelto en temas de corrupción, desafortunadamente, y el liderazgo de Lula se volvió un fenómeno, no solo a nivel nacional, sino pues mundial, ¿no? Fue su liderazgo fue sumamente importante y pues él impulsó la candidatura de Dilma Rousseff. Ella pues también fue una luchadora muy importante, fue guerrillera, sin embargo, las condiciones durante su mandato también a nivel externo fueron muy, muy difíciles y se vio envuelta también en procesos de corrupción y procesos legales en su contra que pues impidieron la continuidad de su gobierno. Y bueno, pues ahora hay una oportunidad nueva, fresca, de que Lula vuelva a ser presidente de Brasil y pues que todas estas condiciones que favorecen a las capas más pobres de la sociedad, pues sean reimpulsadas, pues con el gobierno del derechista Bolsonaro, pues las condiciones cambiado. Y bueno, pues creo que ha sido muy importante recordar que el liderazgo de estos candidatos del Partido de los Trabajadores en Brasil le dio un impulso a toda América Latina hacia un movimiento progresista. Y bueno, también hay nuevas condiciones. Si bien hay altibajos, ¿no? Ahora vemos en Argentina también un momento de crisis de la izquierda. Bueno, pues no debemos olvidar, perdón, que pues así son los procesos, altas y bajas, pero lo importante pues es construirlos desde abajo. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ti, que nos recuerdas estos hechos históricos que cambiaron el rumbo mucho de América y de Brasil. Bien, vamos ahora a nuestra sección de las noticias que por su importancia entendemos trascienden la coyuntura. Empezamos con Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Buenas noches a todos los videoescuchas que están atendiendo este número de nuestro programa Diálogos y Debates. Ya tenemos un año, que bueno, esperemos, como dije al principio, tengamos mucho más. Yo quiero referirme a una noticia. El lunes pasado nos encontramos con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
declaró inconstitucional por 8 votos contra 3 la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y lo que tiene y sus relacionados, expedición, enajenación y compra de adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, actos jurídicos simulados, y consideró que estas actividades ilícitas no son amenazas a la seguridad nacional. Pero dentro de esta noticia, el magistrado Arturo Saldívar declaró que la decisión era para evitar castigar la pobreza. Creo que ahí hubo un exceso sobre la declaración que hace este ministro. La ley aprobada en el Congreso del 2019 estableció que cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas, etcétera, no debe de rebasar el 8.6 millones de pesos y que el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes. Entonces, pues ahora sí que este legislador se excedió en calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional. Creo que ahora sí, no sabemos si la Suprema Corte de Justicia o va o viene para la situación de aquellos que son traficantes de cuello blanco. Gracias, doctor. Esta es la noticia. A ti, Marco. Se volvió un negocio floreciente la venta de facturas. Esto también facilitó mucho la evasión de impuestos. Lluvia, te escuchamos. Hola, buenas noches, Doc. Buenas noches a todas y todos. Bueno, la UNAM ha estado en el centro del debate los últimos días debido a que recientemente, en una conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la UNAM se ha derechizado a lo largo del periodo neoliberal. Desde la derecha, pues no faltaron las respuestas que, como siempre, llevaron la contraria al presidente, buscando generar controversias y ahora sí, estaban a favor de un tipo de vandalismo para poder rechazar lo que el presidente decía. Desde las izquierdas, varios también levantaron la mano para negar que al menos en sus espacios no ha habido derechización. Concretamente, podemos decir que la huelga de 1999 fue resultado precisamente del conflicto entre la derecha y la izquierda al interior de la UNAM. Todos sabemos que el resultado fue una terrible represión y que si bien la gratuidad de la educación se mantuvo. El perfil de los profesores, los planes de estudio y las políticas de admisión se han convertido en herramientas para la exclusión y el avance de la ideología neoliberal en las aulas. Sin embargo, la UNAM también ha sido el lugar desde donde se han definido los intereses populares. Si bien el presidente ha puesto en relieve que, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132 surgió en una universidad privada, no se debe ignorar que ese mismo movimiento se radicalizó a partir de la participación de las universidades públicas en los debates al interior del movimiento, mismos que alcanzaron un carácter popular cuando los estudiantes de las universidades públicas se movilizaron a mercados, transporte público y centros públicos de reunión. Otro tanto aconteció cuando las protestas se extendieron por el país a causa de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En resumen, considero que, si bien es cierto que a nivel institucional la derecha ha logrado posicionar cuadros en puestos estratégicos, las izquierdas han estado a la altura de las circunstancias y dentro de las universidades se han logrado defender los espacios ganados en el pasado. Sin duda, es necesario recobrar bríos al interior de las universidades y avanzar en las discusiones teóricas con la seguridad de que la represión no será alentada desde el poder. Gracias, gracias, Lluvia. Sin duda, ninguna universidad es homogénea. A su lado confluyen, a su interior confluyen muchas corrientes políticas, muchos intereses políticos,
Así es de que habría que matizar el hecho de que hay sectores que siguen siendo progresistas y que han resistido la avalancha neoliberal, pero también hay que reconocer que en buena medida se ha penetrado en las universidades públicas, en la manera en que se les trató durante el neoliberalismo, facilitó el tránsito hacia una universidad neoliberal. Alguna vez podríamos comentar este aspecto que me parece fundamental en la vida del país. Víctor Hugo, te escuchamos. Hola Doc, hola a todos y todas. Pues ha habido noticias respecto a la migración en México. Ya hay caravanas que vienen rumbo al norte del país con la finalidad de cruzar hacia Estados Unidos. Y todo esto se da en el contexto de las negociaciones que está teniendo el gobierno mexicano y la Cancillería con la Embajada y el gobierno de Estados Unidos para tener una política migratoria que aparentemente es diferente, pero que en los hechos se ha tomado a México como un filtro para los migrantes con rumbo hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, el gobierno mexicano de alguna u otra forma sabe que difícilmente se puede cambiar esta situación. Estados Unidos tiene de alguna manera la sartén por el mango, y lo que se ha intentado negociar de parte del gobierno federal a través de la Cancillería es la ampliación de los programas de bienestar que se han aplicado en México para que sean aplicados en Centroamérica con dinero estadounidense, que ya no sería invertido en armas y helicópteros como la iniciativa Mérida, sino en proyectos productivos. Al mismo tiempo se está planteando la migración regulada y legal, no ilegal, de personas de Centroamérica y Estados Unidos, pero de forma temporal, de manera que puedan obtener permisos provisionales para estar en Estados Unidos trabajando, y que una vez que termine el temporal agrícola o el momento en el que sean requeridos como mano de obra en Estados Unidos, regresen a sus países, precisamente buscando calendarizar, estar en Estados Unidos y regresar a cosechar o a cuidar las plantaciones de árboles en Sembrando Vida, una versión de Sembrando Vida en Centroamérica. La verdad es que hasta este momento todo ha sido planteamientos un tanto al aire. No hay hasta este momento un recurso ya monetario fijo de Estados Unidos que se esté destinando a Centroamérica, pero lo que sí estamos viendo ya es que México se está convirtiendo en el filtro o en una barrera, una especie de segunda frontera para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, o bien lleguen aquellos que tienen las mejores condiciones físicas para poder resistir el largo trayecto. Aquí pues las víctimas principalmente son niños, niñas y mujeres que son objeto de trata, de tráfico, de vejaciones, violaciones sexuales, etc. El problema va a persistir aparentemente. Es un problema pues de larga data, y que mientras las condiciones económicas que permiten que en algunos lugares en el centro del imperio, Estados Unidos, se siga acumulando capital a costa de trabajo mal pagado y de trabajo no retribuido, pues esto continuará. Sin duda, los planes que se están planteando de parte del gobierno mexicano pueden aminorar el sufrimiento de grandes sectores de la población, tanto en México como en Centroamérica, pero bueno, la causa es bastante más profunda. Y esto, pues, lamentablemente, no es algo coyuntural, seguirá dando mucho de qué hablar. Indudablemente, las derechas aprovecharán para que a partir de las caravanas migrantes promuevan el odio hacia los extranjeros, hacia la gente que viene del sur, en el caso de México, y que se incremente el odio a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Parece que
las fichas, las piezas se acomodan para que este sea también un tema muy fuerte para las derechas y bueno, continúe el sufrimiento de amplios sectores de la población en México y Centroamérica. Gracias, Víctor Hugo. Sin duda, no solamente un problema de larga data, sino también muy complejo de resolver. Y obviamente que se va a resolver, porque no hay una política que permita pensar en resolverlo, pero cualquiera que sea esa política que apliquen los norteamericanos se basará en lo que son sus intereses económicos, cuando necesitan trabajadores, cuando no los necesitan. Ha sido la apertura o cierre de la, de la frontera. Bien, pues esperemos que pronto haya una solución. López Obrador ha dicho que la solución es retener en sus países de origen a los migrantes. Adriana Pineda, te escuchamos. Gracias, doctor. Sí, a propósito de nuestra sección de memoria histórica y también relacionándolo con los temas que apuntan a un auge de la extrema derecha, de la derecha, no solo en América Latina, sino desde luego en el mundo, traigo a colación que un comité del Senado brasileño ha recomendado que se pueda hacer un juicio político contra Jair Bolsonaro por cargos relacionados con sus acciones y omisiones en su gestión de la pandemia del COVID-19. Pues Brasil, en números absolutos, es el segundo país del mundo con una mayor cantidad de muertos. Tiene alrededor de 600,000 muertos. Se espera que pues haya acusaciones desde charlatanería, malversación de fondos, crímenes contra la humanidad, que están muy relacionados con este talante de derecha o fascista del propio Jair Bolsonaro, ¿no? Empezando porque él mismo no quiso vacunarse y cuando tenía COVID, porque también se infectó, pues hablaba sin importarle ante multitudes, sin mayor precaución, sin un mínimo uso del cubrebocas, de alguien contagiado, etc. Y bueno, pues esto refuerza estas actitudes que pueden ser llamadas polémicas, pero más bien son totalitarias, son fascistas, de gente que cree que los negros son gente que no es apta para vivir, que las ONGs y los movimientos sociales roban la riqueza del país y que una manera de combatir la delincuencia es armando a la población, ¿no? Esto me recuerda a otros movimientos, por ejemplo, en México está también el tema de la derecha, por un lado Claudio X González, señalando y amenazando a la gente que ha apoyado a la cuarta transformación, y también por otro lado está el señor de Frena, que dice que hay que ir por la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todos estos movimientos que están ahí latentes, bueno, pues hay que combatirlos con fuerza, porque bueno, vivimos en un mundo diverso, en un mundo en el que pues la violencia y el sometimiento pues ha generado solamente eso, deterioro de las condiciones de vida, más violencia, y bueno, ya tenemos y hemos tenido suficiente de eso. Esperamos un mundo diferente de verdad, y así que pues habrá que trabajar en ello. Gracias, doctor. Gracias, Adriana. Es cierto, la derecha empieza a ser cada vez más insolente. Recordemos la lista que pidió hacer Claudio X de todos aquellos que han permitido que la cuarta transformación avance. Eso es gravísimo, es una amenaza en contra de la población, porque pues, son 30 millones de mexicanos que votaron con Andrés Manuel, así de que habrá que pensar en qué contendrá esa lista y a quiénes, porque seguramente ya saben a quiénes van a condenar. Y eso es muy grave. Bien,
Pues pasamos a nuestra sección de diálogos y debates. Esta vez creímos interesante dialogar sobre este paquete económico integrado por la Ley de Ingresos 2022, la Ley del Impuesto sobre la Renta, las modificaciones a la ley, y la miscelánea fiscal, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su aprobación. Con este paquete se estima recaudar 7.9 billones de pesos, con lo cual se tendría asegurada la continuidad de la política social emprendida con tan buen éxito por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El paquete contiene medidas para evitar la evasión y la elusión fiscal, lo que permitirá incrementar la recaudación, que en México apenas llega al 16% del Producto Interno Bruto, cuando en países como Argentina y Bolivia la captación fiscal alcanza 29 y 25% del PIB, respectivamente. También se previó evitar el año próximo la elevación de precios de los combustibles al no actualizar el impuesto especial sobre productos y servicios, conocido como el IEPS, como medida para contener la inflación y evitar particularmente el aumento de precios en los combustibles, que tienen un impacto muy fuerte sobre los niveles de precios. De esta manera, para el año próximo se calcula una inflación de 3.4% al final del año, un crecimiento anual de 4,1% de la economía y un tipo de cambio de 20.5 pesos por dólar. Sin duda, son cifras apegadas a las posibilidades reales de este país. Ni se engaña, ni se vuela con las cifras. Pero escuchemos la opinión de nuestros panelistas y seguimos en ese mismo orden. Marco Antonio Moreno. Es muy interesante el paquete que ya, de hecho, el día de antier fue aprobado y que dentro de ello plantea una cantidad que se pretende recaudar de casi, bueno, es decir, casi 8 billones, 7.9 billones con B de pesos. Sin embargo, bueno, para la situación en la cual actualmente estamos, yo quiero señalar una situación que la titular del Servicio de Administración Tributaria, el buen rostro, planteó una situación en los cuales estos tipos de promotores que hacen hoy en día de la histeria, el chantaje, las campañas sucias, en las cuales incluso denunció 7 integrantes de una misma familia, hacían aportaciones, donaciones, para eludir los límites de deducibilidad individuales en materia de la situación de sus obligaciones fiscales. Pero la denuncia va más allá, al tiempo que esos dineros, ¿sí?, los aportaban estas supuestas aportaciones, los aportaban a sus propias fundaciones filantrópicas, ¿no? De tal suerte que por medio de ese mecanismo lograban quitarse de encima impuestos que rondaban que iban desde 170 a 340 millones de pesos. Una práctica ilegal, obviamente, a todas luces. Y este es uno de los mecanismos que se utilizan para evadir el fisco. Este paquete plantea ese tipo de situaciones, la necesaria obligación de este tipo de cuestiones. Pero también estos, como la derecha, ¿sí?, por ejemplo, hacen este tipo de formas ilegales, mecanismos ilegales. Tenemos como, por ejemplo, del Grupo México, que tiene un señor que dirige Germán Larrea, que tiene cuatro
4 fundaciones y que se les reconoce alrededor de 556 millones de pesos. Es decir, se autofinancia. Sus propias, el Teletón tiene 15 fundaciones y Birla aproximadamente de 3.500 millones de pesos. Y así podemos ir con Telmex, con Roberto Hernández, con Alfredo Hart, Pensa, el señor de los Oxxo, Alberto Balleres, Vicente Fox está ahí también embarradito en todas estas y obviamente culmina también con Carlos Slim. Todos estos señores hacen una situación ilegal para poder evadir el fisco. Este paquete fiscal tiene ese reto de poder recuperar efectivamente esos dineros a través de los impuestos y como debe de hacerse. Esto pues lo pongo como para entrar en la discusión, doctor, en la materia de lo que es el paquete económico y la necesaria recaudación fiscal. A ver qué dicen nuestros compañeros panelistas. Marco, solo una observación. Entiendo que no era ilegal, ni era fraude, porque está establecido en la ley. Está establecido en la ley, entonces no podía haber ahí fraude, pero sí es inmoral. Es inmoral. Esto que comentas de las empresas que donan a sus propias fundaciones es verdaderamente inmoral, aunque esté en la ley. Como diría el observador, por encima de la ley está la justicia, y eso no es justicia de ninguna manera. Lluvia, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, sí, justo como lo menciona Marcos, pues este pasado martes se aprobó la llamada miscelánea fiscal, cuya votación fue por el 67% de legisladores a favor, 47 en contra y una abstención. Y fue la mayoría de Morena quien aprobó el IVA, el ISR, el Código Fiscal de la Federación y el impuesto sobre automóviles nuevos. Aseguran los promotores que dicho paquete económico pues reactiva la economía del país, combate la corrupción y el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal, ¿no? En ese sentido, se pretende que la gente que es mejor, bueno, que es privilegiada en nuestro país, pues pueda, la ley no los respalde, ¿no? Como un poco lo mencionaba el doctor Ornelas. Y bueno, esta llamada miscelánea fiscal incluye en la ley del ISR un régimen simplificado de confianza que entrará en vigor a partir, como decía el doctor Ornelas, el 1 de enero del 2022. Y su objetivo es la simplificación de las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 3.500.000 pesos. Plantea establecer en el Código Fiscal de la Federación que las personas físicas mayores de 18 años deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a fin de impulsar pues, la cultura tributaria entre los jóvenes y para facilitar su incorporación al mercado laboral. Esta sería, digamos, la principal línea que se está impulsando. Y bueno, esto también ha generado un debate a lo largo y polémicas, ¿no? Que han generado mucha controversia. Pues bueno, este proyecto no implicará que estén obligados a presentar declaraciones, por lo que el alta ante el Servicio de Administración Tributaria será sin obligaciones hasta que se incorporen a alguna actividad económica, ¿no? El dictamen prevé disminución también de la tasa del IVA y del 16 al 0% en toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual. Va a reducir también con la misma tasa impositiva los alimentos para animales y productos agrícolas y ganaderos. En materia de donativos, un poco lo que comentaba Marco, se elimina la excepción contenida en el último párrafo del artículo 151 de la ley del ISR, a fin de que dichos donativos
deducibles sean semejantes también al límite global para las deducciones personales del 15% del total de los ingresos anuales. En ese sentido, me parece desde una perspectiva de la economía que puede funcionar, que la ley estaría favoreciendo pues al grupo en su conjunto y no al grupo privilegiado que tiene pues mejores ganancias, ¿no? O que tiene, digamos, mayor participación en términos utilitarios, ¿no? Gracias, Lluvia. Hay que advertir que estas modificaciones se hacen para personas físicas. Para las empresas no hay modificación. Eso va a tenerse que en algún momento modificarse, pero esta vez solamente fue para las personas físicas los cambios en la ley. Esperamos que pronto también sean las empresas que son las que valen más, muchos millones. Víctor Hugo, te escuchamos. Pues sí, básicamente lo que registran los cambios en la reforma o en la miscelánea fiscal es la ampliación de la base tributaria. No se están creando nuevos impuestos, no se están ampliando las tasas, se está cumpliendo el acuerdo que había planteado el presidente desde el inicio de su gestión de no incrementar las tasas, pero la base tributaria sí se está incrementando, es decir, se espera que más personas contribuyan a la hacienda pública con la finalidad de que, bueno, ya no sean unos cuantos o ya no seamos unos cuantos quienes aportemos la mayor cantidad de recursos para la hacienda pública, sino que pues las personas, las empresas, quienes están generando ganancias, pues contribuyan al bienestar y a los programas sociales que se están llevando a cabo por el gobierno federal. Es importante señalar que si bien el cambio o los cambios al esquema de contribuciones afectan principalmente a las personas físicas, también hay algunas modificaciones que si no cierran por completo la posibilidad de la consolidación fiscal, sí la ponen un poco más difícil porque las empresas tendrán más dificultad para la acreditación de IVA y de ISR a través de los famosos clústeres. Así que, bueno, este régimen o esta probabilidad de consolidación fiscal o esta posibilidad de consolidación fiscal será un poco más complicada para ellos, lo cual amplía la base también. En general, lo que tiene que ver con las donaciones, pues ha sido lo más polémico, porque palabras más, palabras menos, lo que sucedía era lo que ya habían dicho los compañeros, las compañeras, que pues se las daban de muy filántropos. Yo voy a donar a los niños con cáncer o voy a donar a las escuelas, etcétera, y después lo reclamaban al Estado para que se los regresara, y bueno, resultaba que no estaban donando nada más que su nombre para hacerse publicidad, limpiar sus caras después de todo el daño que han hecho al país. Y bueno, desde el punto de vista de un contribuyente de a pie, como la mayoría de los mexicanos somos, pues yo creo que es una reforma que pues es plausible para todos nosotros, es algo que nos conviene a la mayoría de los mexicanos. Y bueno, obviamente cuando a la minoría no le conviene, pues establecen o apuntan sus cañones mediáticos hacia todo aquello que no les satisface. Bueno, pues habrá que soportarlos un ratito con todo y las amenazas de Claudio González. Y pues habrá que aguantar un poquito su derroche de bilis, pero la reforma va. Y eso es lo importante. Seguramente el siguiente año veremos mejores tiempos en la recaudación. Ya ha sido histórica la recaudación en el gobierno actual y el siguiente año seguramente será mejor.
sobre todo si se logra impedir la elusión fiscal, ¿no? Es decir, estas personas que crean empresas en los paraísos fiscales y evaden con ello el impuesto, los impuestos. Adriana Pineda, tienes la palabra. Gracias, doctor. Pues sí, mi compañera y mis compañeros ya enunciaron cuáles son las intenciones de esta miscelánea fiscal 2022. Y bueno, suena bastante lógico que en medio de una pandemia, pues no se quiera aumentar los impuestos, aumentar las tasas, etcétera. Sería catastrófico, ¿no? Sería caótico, sino más bien ir hacia el combate a la evasión, a la ilusión y a la corrupción. Yo estaba escuchando a Raquel Buenrostro y ella, hablando ahora bueno, estas críticas que hace la derecha, por ejemplo, al tema de que espera que los jóvenes de 18 años se inscriban al SAT. Y bueno, ya lo acaba de decir Lluvia, ¿no? Y no es que ellos vayan a pagar impuestos de inmediato, sino hasta que tengan un trabajo, pero eso apuntala hacia que pues se tenga más control y menos posibilidades de que se usen sus nombres para el lavado de dinero, ¿no? Lo cual ha sido bastante recurrente y se ha sabido por investigaciones periodísticas cómo resulta que el barrendero de una empresa o el empleado más sencillo, pues resulta que es el apoderado de una empresa que factura millones de pesos. Hablaba en ese sentido de cultura tributaria, de cultura fiscal, que hace mucha falta en México, y bueno, yo creo que sí, porque da terror pensar en que a uno deba y que todo esto tenga consecuencias graves, ¿no? Que uno tiene que ir como con cuidado de qué movimientos hace o cuánto declara, pero también pienso en para qué se usa. Bueno, ya sabemos que hay otros países en los que los contribuyentes pagan más del 50% de sus ingresos y eso se ve reflejado en un sistema de salud, el cual ellos no tienen que pagar, en una escuela pública de calidad, en una serie de servicios y de condiciones que facilitan la vida. Entonces, pues aquí también la pregunta es, ok, tendríamos que también tener un mayor control sobre, un verdadero control, no lo sé, de cómo, en qué se gastan estos impuestos las autoridades que se encargan de administrarlos, ¿no? Una cultura fiscal, una cultura de los impuestos, como de ida y vuelta. Desde acá, desde uno que como contribuyente, pues tiene la obligación de fortalecer el sistema financiero del país, pero también que se vea en verdad reflejado pues en condiciones y en infraestructura mejor que nos facilite la vida. Pues eso pues es, no sé, largo tramo que tendríamos que recorrer las y los mexicanos, pienso. Tienes razón. Falta conocer el presupuesto de egresos para el 22 que se discute en el Congreso y que merece que nos informen en qué se gasta, cómo se gasta y qué efecto tiene sobre el bienestar de la población. Lo han hecho distintos secretarios de Estado. Bien, pues no sé si haya alguna intervención que quiera tocar algún punto. Si no, sí, perdón, Marco. Una cosa muy breve, doctor y compañeros panelistas, tiene que ver con una precisión, porque luego a veces confundimos y, bueno, no soy experto en la materia, pero no es lo mismo la aplicación de una miscelánea fiscal que de una reforma fiscal. Y dentro de este paquete se plantearon algunos puntos de reforma fiscal y la opinión que yo tengo, o por lo menos es el hecho de que dentro de esta reforma fiscal como que les faltó un poquito ponerle
en el sentido de que pague más, el que tiene más y gana más. Lo están haciendo incluso en otros países. Estados Unidos está promoviendo una situación de una reforma fiscal y parece que va en serio, va profunda aquella situación. No quiere decir que nosotros nos rezaguemos, pero sí, aquí en México también existe una desigualdad enorme sobre la situación de los ingresos de grandes potentados empresarios y con respecto al conjunto de la población. Creo que la reforma fiscal próximamente debe de atender esta pues, iniciativa que se viene desarrollando y se viene planteando a través de diferentes movimientos sociales hoy en día. Que pague más, que gana más. Tienes razón. Mucho tiempo ha sido anhelo de la población tener un sistema fiscal progresivo en donde se aplique este principio de que pague más el que gana más, lo cual también los va a molestar. Pero sí, estos fueron cambios que no afectan a la Constitución, que no tienen que ver con la Constitución, por eso pueden ser aprobados por mayoría. Cuando hay que modificar la Constitución, cuando hay que cambiar la Constitución, es cuando tiene que aprobarse por esa que le llaman la mayoría calificada, que es 2/3 de la Cámara, de los asistentes a la Asamblea, dice la Constitución. Bien, pues pasemos ahora a una sección que, bueno, a nosotros nos gusta mucho hacerla, y que tiene relación con, pues, lo que ocurre en el ámbito del arte y la cultura. En esta ocasión, en nuestra sección que hemos llamado "Qué ver, qué escuchar, qué leer", Víctor Hugo César, con motivo de la celebración del Día de Muertos, nos conduce al cine y nos invita a ver el documental Día de Muertos en la Sierra Norte de Puebla. Y la película Macario, decíamos, basada en un cuento de Bruno B. Traven. Víctor Hugo, te escuchamos. Pues sí, sin duda el Día de Muertos es una de las mejores épocas del año para disfrutar en México, lo digo sinceramente. Quienes hemos habitado en poblaciones rurales durante la mayor parte de nuestras vidas, disfrutamos mucho el acudir a los panteones, saborear por la nariz el incienso y las flores, y comer y ver las velas, etcétera. Pero también las leyendas son algo que están presentes todo el tiempo en estas celebraciones. El pensar que nos visitan aquellos que ya se fueron, y los mexicanos tenemos una cocina tan buena que regresamos exclusivamente a comer, y las ofrendas a los muertos pues son una manera que tenemos de convivir con ellos, de convivir y de recordar a aquellos con los que pues ya no podemos convivir de otra forma. Y en la Sierra Norte de Puebla se da una de las muestras más ricas en la cultura mexicana. Es realmente impactante la cantidad de colores, de sabores, de impresiones que se tienen ahí, el mestizaje, ese intercambio cultural entre lo cristiano y las religiones originarias es muy evidente. Hay un documental que ya mencionó el doctor Ornelas, que se llama Día de Muertos en la Sierra Norte de Puebla, que fue producido, editado y publicado por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un documental del año 2005 que nos muestra cómo se dan o cómo se realizan las ofrendas en la Sierra Norte de Puebla, en diversos poblados, y nos muestra el significado de cada uno de los elementos de las ofrendas, pero en voz de quienes las ponen de forma tradicional, no como un elemento folclórico, no como un elemento decorativo, sino como parte de la vida ritual de un pueblo. Entonces es un documental que vale la pena ver, lo pueden encontrar en YouTube,
y vale la pena que lo vean. También les quería recomendar una película que es ya clásica del cine mexicano, una de las que es reconocida como de las mejores muestras del cine de nuestro país. Sobre todo es muy reconocida la fotografía que corrió a cargo de Gabriel Figueroa. Les estoy hablando de la película de Macario, que es una película del año de 1960, donde el protagonista es Ignacio López Tarso, y que, como ya decía el doctor, está basada en una historia de Bruno Traven, que narra la historia de Macario, un leñador indígena que pues tiene un encuentro con tres seres que nos han metido en conflicto a los humanos desde que pisamos la tierra. Se encuentra con el diablo, se encuentra con Dios y se encuentra con la muerte, y se encuentra con la constante de muchos mexicanos, que es el hambre y esa ansiedad de poder disfrutar algo al máximo. En este caso, pues ha padecido tanta hambre Macario que lo único que quiere es comerse un guajolote él solo, es su mayor ilusión. Y cuando por fin se lo puede comer, se va lejos para no convidarle a nadie. Y ahí es cuando se topa con estos tres seres que nos meten en problemas a los humanos. Se topa con el diablo, a quien le niega la posibilidad de compartir el guajolote, porque el diablo no tiene nada que ofrecerle a Macario. Después se encuentra con Dios y como que la piensa un poquito, pero cuando Dios le dice tienes que compartir conmigo ese guajolote, entonces ahí Dios se queda con las ganas, hasta que se encuentra con la muerte, y en esa carencia que la muerte tiene también, en esa eh, hambre continua con la cual se identifica Macario, y la pobreza, la tristeza, la marginación que la propia muerte tiene, se identifica con ella y decide compartir su guajolote. A cambio de ello, la muerte le da a Macario la posibilidad de ver quiénes pueden o quiénes van a irse con la muerte muy pronto. Él lo ve a través de un tipo de código en el que si la muerte se para en la cabecera, la persona de que se va, y si la muerte se para al pie de la cama, puede sobrevivir, y le da un elixir, le da una agüita, para que a los que la muerte solamente los contempla sin llevárselos, Macario les pueda dar el líquido raro y se puedan salvar. Bueno, Macario es acusado de hechicería, juzgado por la Inquisición, hasta que cae en el dilema de poder salvar al hijo de una de las personas importantes ahí en la Inquisición. Entonces, pues se da cuenta que la muerte está parada en la cabecera, no hay nada que hacer por la criatura, y pues ahí viene el apuro, ¿no? ¿Qué va a hacer Macario? No lo puede salvar, no le puede dar el agüita, y de manera irremediable va a morir. Ya la muerte está en su cabecera, y haga lo que haga, vaya donde vaya, pues no puede evitarlo, y es finalmente una, una película que tiene una profundidad que las veces que uno la vuelva a ver, se da cuenta de que pues estos tres seres míticos que son una constante en el pensamiento humano y que han inspirado religiones, que han inspirado supersticiones, que han inspirado poemas, películas y libros, y bueno, toda clase de pensamientos que nos llevan al insomnio, pues están ahí y estarán presentes. Y que bueno, los mexicanos tenemos un humor bastante peculiar y una forma muy, muy rica de disfrutar de estos tres elementos del diablo, de Dios y de la muerte. Entonces, pues les invito a ver nuevamente esta película, porque ya muchos la hemos visto. Les invito a verla nuevamente, a reflexionar en torno a los dilemas que nos plantea y a saborear este encuentro que tenemos con los que ya se fueron. Gracias, Víctor. Bien, pues tenemos unos minutos y hoy decidimos en esta sección, dialogando con el arte y la cultura, exponer nuestro punto de vista sobre el Día de Muertos, lo que significa,
Así es de que, ¿quién quiere empezar? Y adelante, los demás. A ver. Marco. Bueno, yo creo que es cuando nosotros disfrutamos el Día de Muertos, esta es una tradición viva. Vivimos esta tradición. Yo creo que hay una situación porque vemos en donde hay eventos en diferentes lugares, en donde hay catrinas enormes. Yo sé que en Atlisco hacen una serie de eventos en donde hay un valle, incluso valle de Catrina, y ahí conviven, se hace un convite con la muerte. Hay situaciones en las que nosotros disfrutamos ofrendas que se hacen en las casas, pues, pero también en los diferentes instituciones, edificios. Pero hay municipios, por ejemplo, que hacen ofrendas monumentales, como el caso de Tochimilco, enorme, es preciosa la ofrenda que ahí realizan. Y rituales como, por ejemplo, la visita a los altares monumentales que hacen en la región de Huaquechula. Vaya, yo lo que estoy buscando es, y tratando de entrar en materia de esto, es la situación de que nosotros observamos el Día de Muertos, incluso hasta procesiones de penitentes que se van por las calles caminando con sus velas, van rezando, en fin, este evento de la procesión de los penitentes lo realizan en algunas regiones por allá, por Cochatlán, y otros más, ¿no? Por ejemplo, también existen las famosas leyendas, ya lo señalaba Víctor hace un momento, de las famosas leyendas, el Festival de la Llorona que hacen en la presa de la Soledad de la región de Tlatlauquitepec. Entonces, el Día de Muertos es una tradición viva, es una situación de estar en contacto con ellos, de hacerles el llamado, de llegar al panteón, de recordarlo bien, de ofrendarle lo que él antes comía, bebía, fumaba, en fin, y disfrutar con él, obviamente, esos momentos. Para empezar, y no usar mucho tiempo en esta situación de que No, observación. Los penitentes no tienen que ver nada con el Día de Muertos. Esto es de Semana Santa. Por ahí es una tradición que viene de Sevilla y que se ha querido adaptar acá, pero no son los muertos. Y creo que tampoco las catrinas. Las catrinas tienen que ver más con este impresor de la época del porfiriato. ¿Cómo se llama? José Guadalupe Posada. Guadalupe Posada, que él las crea para, pues como una forma de exponer sus puntos de vista en esa época de la dictadura. Pues sí, a mí me ha llamado mucho la atención y he estado indagando en estos días si en otras partes donde hay una población indígena numerosa se celebra el Día de Muertos. Y por ejemplo en Perú, donde hay una buena cantidad de pueblos originarios, no se celebra. Los peruanos ahora hablan de Halloween y de la visita de las brujas, que tampoco tiene nada que ver con la tradición de los muertos. En efecto, yo digo, la tradición de los muertos tiene que ver con que vienen a comer con los parientes vivos, y por eso se les ponen las flores de cempasúchil, que les guían hasta El camino de regreso. Claro, para que también no se pierdan, no se vayan a regresar.
Bueno, a mí me gustaría también pues comentar que me parece pues una cumbre del sincretismo de nuestro pensamiento que tiene que ver, me parece, el pensamiento prehispánico y bueno, también con las religiones, con pensamiento mágico, con pensamiento relacionado con los elementos de la naturaleza. Y bueno, a diferencia de la región de donde yo soy, del Istmo de Tehuantepec, y veo que aquí en el centro del país hay una diferencia en el sentido de que no vamos a los panteones, y es algo que pasa en el Estado de México, por ejemplo, que también es muy famoso en otros lugares del país, que la gente va a los panteones a comer literalmente con sus parientes. En la región del Istmo de Tehuantepec, más bien se preparan los altares, que por cierto que hay altares permanentes en las salas de las casas donde están las fotografías de los muertos de la familia, con veladoras, con flores, con estos elementos, con agua, ¿no? Estos elementos simbólicos esenciales que recuerdan, que dan luz, que dan camino, y digo sincretismo porque pues es una fusión entre hacer presente, vivo, algo que ya se fue, ya no está aquí más, sino en nuestro recuerdo. Allá en el Istmo se ponen altares con las flores, sobre todo se usan las flores que les decimos cresta de gallo, que son las moradas, las que parecen como justamente eso, ¿no? Formadas como con una cresta de gallo de un color púrpura muy, muy bonito, flores de cempasúchil, comida, la comida que le gustaba siempre pues a los difuntos, que por ahí hago un paréntesis y dicen los chistes que son seguramente los alimentos que los mataron, los que los ponemos ahí para que vengan pues a degustarlos, a, a tener un acto de vida, ¿no? Y al final, los días más importantes son el 30 y el 31 de octubre, menos el primero, y al final de todo el proceso, pues la comida se comparte, lo que hay ahí se comparte con los vecinos. Entonces, bueno, también otra cosa muy diferente es que allá no hay hojaldras de Día de Muertos, sino más bien los panes son alargados y tienen unas caritas y bueno, ya como después pensando, recordando un poco en ellos, en su forma, en su consistencia, parece como una mortaja, porque les ponen unas caritas pintadas. Entonces ese pan es eso, es como una mortaja, es el envoltorio donde está adentro el cadáver del cual asoma la cabecita. Y bueno, pues la comida, los panes, los tipos de pan que son muy particulares le dan pues esta característica que se ha realzado y también se ha fusionado ahora más recientemente, pienso yo, creo que con la película de James Bond 007, donde las primeras escenas son un desfile de catrinas, justamente, ¿no? Entonces, pues esto parece que es pues sencillo de retomar para los gobiernos municipales y hacer también eco y pues turísticamente hacer relevantes y atractivos pues los municipios, las cosas. Son fusiones, ¿no? Son elementos que se van incorporando e integrando con el paso del tiempo. Pienso yo, pero bueno, muy, muy interesantes todos. Podemos A mí me todavía. gustaría, ay, perdón, Sí, a mí me gustaría hablar de que percibo una pérdida en la mística del Día de Muertos. Yo no soy ejemplo de creyente, pero creo que eh, sentir la presencia de aquellos que se fueron a través de los olores, de los sabores, de los recuerdos, de sentarnos alrededor de la mesa o alrededor de la tumba, como se hace en los pueblos, que uno se va al panteón, prendes una vela, te llevas tu botella de tequila y te pones a platicar ahí con el muerto y con toda la familia. Creo que esa mística es muy importante y que no es una mística que uno puede tener en un desfile al mero estilo a la James Bond,
que sin duda, bueno, también es interesante, es entretenido, es turístico, vende, igual que el Halloween, pero finalmente la invitación que me gustaría hacer a quienes nos ven por sus pantallas es que aprovechando que, pues no es muy conveniente salir a lugares concurridos, es quedarnos en casa, poner la ofrenda, platicar entre nosotros y entre nosotras de aquellos que ya no están, al menos no físicamente, y sentirlos ahí cerca, comer lo que les gustaba, hablar pues de lo que les agradaba, hablar, de echarnos nuestros tequilitas, cantar las canciones con ellos y bueno, si se pueden dar una vuelta a los panteones manteniendo las medidas de sana distancia, prender su velita en las noches, pues continuar con esta mística. No estoy eh, siendo promotor del desprecio al Halloween o a los desfiles de calaveras, ni tampoco al fomento al turismo, pero sí también quiero hacer esa invitación a vivir esa mística de la muerte que nos caracteriza a los mexicanos, por extraño o cruel que les pueda parecer a los extranjeros. Me gustaría que a los citadinos no les llegue a parecer ni cruel ni extraño, porque es parte de la esencia mexicana. Y pues esa es la invitación. Gracias, Víctor. Claro, por supuesto. También en el centro histórico está la exposición de las ofrendas, que tienen también su estructura. Bien, Lluvia, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, solo quiero decir que una de las frases que me parece que muestra la postura de nosotros los mexicanos ante la muerte es una frase de Octavio Paz que dice que el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Me parece una frase potente, ¿no? Remembrar nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres a partir de pues una tradición que, pues, que está llena como de estos cuentos, de estas leyendas, ¿no? Que te hacen imaginar, que te hacen sentir, que te hacen, pues, recordar a tu familiar fallecido. Me parece uno de los días, pues, más importantes para nosotros los mexicanos. Y bueno, también es un día que permite compartir con los demás miembros de la familia, disfrutarnos y bueno, también compartir con las generaciones más, con las nuevas generaciones, pues esta sabiduría que parte también de lo ancestral y que también se llena de nuevos significados, como un poco lo mencionaba Adriana, y que bueno, de alguna forma también va generando pues esta cultura, ¿no? No estática, sino en movimiento y permite pensarnos y renovar también estos significados que son propios de nuestro tiempo y nuestro espacio. Gracias, Lluvia. Pues con esta intervención concluimos el programa 52, celebrando un año de pasar al aire, estar en el aire. Lo invitamos a seguirnos viendo y escuchando la próxima semana a las 7 de la noche por este canal de la Jornada de Oriente en YouTube. Gracias a todos ustedes.